Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más para asistir a una de las conferencias que se enmarcan dentro del ciclo Actualidad Arqueológica y que ya va por su cuarta edición. La conferencia de esta tarde, titulada La Gran Vía Córdoba emérita, el territorio y la explotación del corazón aurífero del Conventus Cordubensis, va a ser impartida por un gran profesional y amigo, un arqueólogo nato. Está con nosotros esta tarde Antonio Monterroso Checa, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Córdoba y doctor por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En la actualidad es profesor investigador de Arqueología en la Universidad de Córdoba. Trabaja e investiga mucho y bien, como van a ver ustedes a lo largo de la conferencia, en arqueología de Roma, arqueología de la arquitectura, arqueología aérea y esencialmente se centra en la arqueología de Córdoba y su provincia. Su proyecto principal de investigación se desarrolla en el territorio de la antigua ciudad romana de Melaria, situada en la zona del Alto Guadiato, río que es afluente del Guadalquivir y que es vital en la provincia cordobesa por sus aguas y sus recursos mineros. El doctor Monterroso Checa también expande su labor científica en los edificios pompeyanos del Campo de Marte en Roma, en Francia y en otros lugares de sumo interés, para nosotros, para todos ustedes, como la ciudad romana de Torreparedones, además de llevar a cabo la coordinación de Patricia, Unidad de Investigación, Innovación y Competitividad para el Medio Patrimonial. Ha trabajado en numerosísimas excavaciones nacionales e internacionales. Ha dirigido proyectos y cuenta con numerosas publicaciones sobre arquitectura y urbanismo referentes a palacios, teatros y otros edificios públicos romanos. Ahora se detiene y estudia la potencia minera del norte de Córdoba, territorio conocido por él perfectamente y que además le encanta y del que va a hablarnos en un momento. Muchas gracias de nuevo a todos por venir y por su interés y tiene la palabra el doctor Monterroso Checa. Bienvenido, Antonio. Buenas tardes y muchísimas gracias, Marigel, y al Museo Arqueológico Nacional, evidentemente. Siempre es un placer venir aquí. Cuando estaba en Madrid lo era, cuando estamos en provincia mucho más, porque le permite a uno volver a vivir sus años madrileños, que para mí fueron extraordinarios, y buena parte de lo que van a ver aquí yo lo aprendí en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, donde me formé postdoctoralmente y tuvo unas consecuencias para mí y para mi formación extraordinarias. Así que muchas gracias a la institución y a todos ustedes por su asistencia. Lo que yo vengo a mostrarles se enmarca dentro de un proyecto general al que hemos titulado Córdoba Tierra Aurífera, arqueología en los valles del Alto Guadiato y los Pedroches. Podríamos hablar también de La Serena en Badajoz o de Alcudia en Ciudad Real, por cuanto en la antigüedad eran el mismo territorio. Y, como decía Marigel, pues se enmarca dentro del grupo de investigación al que yo pertenezco, que dirige el profesor Márquez, de la unidad de transferencia de ese grupo, de la cual soy responsable yo, y bueno, en todas esas financiaciones de las instituciones nacionales y autonómicas que gracias nos permiten poder hacer la investigación que ahora mismo les presentaré, evidentemente con la parte nuclear del equipo al que yo represento y que está en Córdoba y evidentemente al que se debe buena parte de todo lo que yo voy a mostrarles hoy aquí. Como estamos en Madrid y a veces hace falta hacer un poquito de paisajes, dependiendo de la percepción que cada uno tenga de Córdoba. La fama es Córdoba la llana y no hay nada más falso que eso. Córdoba no es absolutamente llana. Por detrás de la mezquita asoma el perfil de la sierra. 3/4 partes de la ciudad están en sierra, no están en llano o están en piedemonte. Aunque se la conozca por una ciudad de vega y una ciudad de río, realmente es una ciudad serrana que tiene un escalón. Pasamos de la cota 108, 110 a la cota 510 en 4 kilómetros aproximadamente. Tiene un escalón extraordinario, que son todas las terrazas cuaternarias de Sierra Morena, que se asoman al balcón del Guadalquivir, en el que propiamente está la parte baja de la ciudad.
De hecho, basta un paseo a los parques periurbanos o zonas tradicionales de Córdoba más limítrofes, pues para ver ese escalón y la preponderante diferencia de cota que hay con la ciudad. Por lo tanto, el territorio de Córdoba o la imagen de Córdoba es más serrana que fluvial o más serrana que de Vega o de Campiña, por cuanto ahora lo veremos en la antigüedad, todo ese territorio de Vega y Campiña no pertenecía a la jurisdicción de Córdoba, sino a la jurisdicción de Écija, solo a partir de época medieval y posteriormente, a lo que es la Campiña cordobesa y posteriormente la subbética, se han subsumido en la provincia actual de Córdoba, pero no era siempre así. De manera que abajo a la izquierda ven la ciudad y ven la trasera de ese escaparate o de ese telón que casi nunca se ve, pues que son todas esas montañas a todo lo ancho de Sierra Morena, que tienen una profundidad de casi 110 kilómetros en dirección Badajoz y que son el verdadero corazón de la provincia. Hoy día las dos comarcas mayores de Córdoba, el Guadiato y los Pedroches, son comarcas serranas, la menor parte está en la Campiña, y por eso traía esta percepción un poquito particular, porque a veces con esta cuestión de la Beca y el río pasa ciertamente desapercibida. Otra cuestión importante son los orígenes, cómo de vieja es Córdoba. Y Córdoba no es una fundación romana, ni aunque su fama sea romana o sea califal. Córdoba es una incipiente aglomeración calcolítica, en torno al 3000 a.C., pequeños núcleos primitivos en el actual casco urbano de la ciudad, no hay que irse fuera, que se van juntando poquito a poquito, esto lo estudiaron los compañeros de prehistoria, Rafael Martínez sobre todo, que se van juntando poquito a poquito en lo que conocemos en la literatura como Colina de los Quemados o la Córdoba prerromana, que es esa almendra protuberante que igualmente que se asoma al río, donde subsiste la ciudad, pues desde el Calcolítico hasta prácticamente el año 50 a.C., 25 a.C., conviviendo durante un siglo y algo con la fundación romana de Marco Claudio Marcelo. Evidentemente tenemos un problema de toponimia, esta era Córdoba, la fundación de Marcelo, siempre decimos Córdoba, pero realmente no sabemos el nombre que se le dio, Castrum, Marqui Marcelli o cualquier denominación romana militar al uso. Esa Colina de los Quemados se excavó en los años 70 por Juan Bernier, por Fortea, por don Diego Rismata, don José María Luzón, y es terreno de la mayor protección hoy día y jamás se ha excavado después de los años 80, la última excavación creo que fue en el año 93 de Juan Francisco Murillo, pero este año una donación de un equipamiento extraordinario al Hospital Provincial de Córdoba, en la zona sanitaria, están todos los hospitales allí, provocó que se excavara un búnker para incorporar este equipamiento y se recuperó el estrato 16 y 14 de aquellas viejas excavaciones de Luzón y Ruiz-Mata, que marcaba, por una parte, la transición entre la vivienda circular a la vivienda rectangular y, sobre todo, el crecimiento de esta Córdoba prerromana en función de una alta actividad metalúrgica. Decía Ruiz-Mata, el polvo de plomo que había en los estratos. Hoy día los compañeros han recuperado esos niveles de producción, incluso esos pequeños hoyitos que hay arriba que estaban llenos de escorias de plomo y de cobre ligados a una actividad artesanal que marcaba esa transición. Por lo tanto, desde el Calcolítico hasta edad del Bronce, final del Bronce, Tarteso, sin entrar en el debate, esa Córdoba es una Córdoba fundamentalmente agrícola con una pequeña actividad metalúrgica. A partir de esta fecha, la idiosincrasia de Córdoba será una idiosincrasia minera y de transformación de productos metalúrgicos fundamentalmente. Evidentemente, esas son las imágenes de aquellas estratigrafías de los años 70, cuando se abría el actual puente de San Rafael. Son los mismos niveles que se han recuperado hace 3 meses, ni siquiera está publicado esto y es gentileza de los compañeros arqueólogos el habérmelo dejado. Y es que realmente Colina de los Quemados, de los filones cupríferos de Córdoba, está a apenas 7 kilómetros. No hay que ir mucho más lejos. Toda la corteza de Sierra Morena que se asoma a Córdoba está llena de filones metalúrgicos. Esa Córdoba prerromana, según la ven, era el final del embudo o el umbral, o
que permitía que un medio agreste, cerrado e incomunicado como es la sierra, pudiera salir al valle del Guadalquivir, o bien vía marítima dirección Málaga, que es nuestra comunicación marítima natural, no Cádiz, sino Córdoba, la vía tradicional es dirección Málaga, y poder exportar todos estos productos fuera del ambiente. Córdoba, la Córdoba de Colina de los Quemados es el nudo que aglutina y que dinamiza toda esa producción interior y la comunica con el valle y con el mar. Y a lo largo del río Guadiato, Manigel lo comentaba, aparecen toda una serie de yacimientos, la mayor parte inéditos, sea en montaña, sea en valle, que están dedicados a la actividad metalúrgica, sea del cobre o sea del plomo, posteriormente la plata. Viejos estudios de Juan Francisco Murillo, en su tesis doctoral, años 86, 90, 93, él estudió y prospectó la dispersión de materiales cerámicos de todos estos yacimientos, y a él debemos la primera articulación del territorio de Córdoba. Juan es el actual jefe del Servicio de Arqueología del Ayuntamiento y cuando uno le enseña la protohistoria pues se le cae una lágrima, pero su ocupación actual pues son los planes de ordenación urbana y la actividad administrativa, y dejó esto hace muchísimo tiempo. Pero después de él no se ha hecho nada más de esto, y lo único que hemos hecho nosotros es meter en topografía actual lo que son sus viejos planos de su tesis doctoral, para tener la primera articulación de qué había detrás de Córdoba y cómo ese territorio funcionaba. Y funcionaba, insisto, con esta serie de aglomeraciones que en un momento determinado, y esto es lo importante, se bifurcan a la altura de la venta de la Estrella, habilitando dos vías de comunicación, una en dirección La Serena. Canchorroano está a 45 kilómetros de Fuenteovejuna, aunque hoy sean dos provincias distintas, y otra dirección Almadén y Sísapo. Es decir, esos dos grandes focos de época romana, hacia Medellín y Mérida, y hacia Sísapo y Toletún, obedecen a una estructuración del territorio bien anterior a todo ello, que demuestra toda esta dispersión de yacimientos. Algunas vistas, como este, el Cerro del Caño, por supuesto todas las estelas de Guerrero han salido asociadas, las que han aparecido aquí han salido asociadas a estos yacimientos, y conservamos una traza de esa viabilidad prerromana, con estas vías cortadas, evidentemente cortadas, siguiendo las curvas de nivel posible, en esa dirección que antes le ponía: Córdoba, Medellín, Cáceres, Córdoba, Emérita, Córdoba, Almadén, Sísapo, Toledo. Esos dos ejes que son las comunicaciones naturales del Valle del Guadalquivir con la meseta y con Lusitania, hasta que Fernando VI prepondera el paso de Despeñaperros. Pero anteriormente la comunicación normal es la línea recta y no la curva que hoy hacemos los cordobeses en coche para venir a Madrid. En todo eso, una vez se funda la Fundación de Marcelo, al lado de la Córdoba prerromana que les acabo de enseñar, y Roma se empadrona de todos esos filones mineros y esos yacimientos, se produce lo que dicen los textos clásicos: todo esto se llena de itálicos, y lo conquistan todo y confiscan todo. En esa tesitura, la única mina excavada y estudiada que forma parte de la literatura arqueológica tradicional española es la mina de la Loba, gracias a los trabajos de José María Blázquez en su día, Claude Omer y Pierre Silière de la Universidad de Toulouse. Este es un documento antiguo de José María Blázquez, por hacerle un pequeño homenaje, ya que estamos en el museo, aquí a la izquierda, con algunos alumnos, hoy catedráticos de universidad, que le ayudaban en su día en la mina de la Loba. Y a la derecha, pues la publicación, publicada en Bordeaux en el año 2002, que es realmente el único estudio científico publicado que hay de toda esta zona cordobense. Esa estructuración de la protohistoria tiene unas consecuencias en época romana. Ahí tienen, aunque no se ve muy bien, tienen lo que les decía. Tienen el escalón de Sierra Morena, la provincia de Córdoba actual, toda esta parte sobra, y la estructuración del Conventus Cordubensis hasta prácticamente la orilla izquierda del Guadiana en Mérida, era territorio de Córdoba, y el Ager Melariensis, es decir, el territorio de la ciudad, prácticamente hasta 60 kilómetros hoy al norte de ella. Ager, el territorio de Córdoba, de la ciudad, este que ven en la imagen. Córdoba está aquí, prácticamente hasta Espiel, son 60 kilómetros de montañas y filones mineros hacia el norte que dependen de la ciudad. Y Conventus, como dicen las fuentes, es decir,
la zona de los intereses de los cordobeses. No es una estipulación administrativa clara, sino es una zona de interés, de clientelas y de negocio, fundamentalmente, que Córdoba controlaba. Realmente, lo que hace Roma, este es el plano de Clodomer, de la dispersión de filones protohistóricos y romanos del norte de Córdoba, realmente lo que hace Roma es trazar una línea, cogiendo todas las minas del centro de Sierra Morena y dárselas a la jurisdicción de Córdoba. Todas las minas de Almadén, Alcudia en Ciudad Real, Los Pedroches y el Guadiato en Córdoba, La Serena en Badajoz, Hornachuelos y Posadas, un poquito de la Sierra Norte de Sevilla y el Valle del Guadalquivir, dice Plinio, caen bajo el fisco de Córdoba. No olvidemos que en la capital el gobernador de la Bética reside en Córdoba y la ciudad tiene la potencia de manejar todo esto. Es claro, cuando siempre hablamos de la edilicia de Córdoba, del mayor teatro romano de Hispania, del circo, de los templos, de las imitaciones de esculturas en mármol de Luni, de las cuales, por ejemplo, esta que imita al fundador de Roma, Eneas, y que está hecha en mármol lunense. Evidentemente esto es posible porque hay familias que lo pueden pagar. Cuando, sobre todo, Agripa, el lugarteniente de Augusto, después de las campañas hispanas, parece que establece en Córdoba una fábrica de la moneda para pagar a las legiones del Limes y se fabrican áureos y denarios de plata y oro en Córdoba, evidentemente es porque hay una potencia metalúrgica detrás que lo explica. Y cuando los mismos anneos emparentan con los libertos de las empresas concesionarias de minas en la sierra, explicamos que las familias nobles pues quieren casar a la niña y al niño con las familias de dinero, es decir, con los libertos que descienden, que una vez se manumitieron, de esas sociedades como la sisaponense o la castulonense que detentaban la explotación de las minas. Igualmente con los famosos Mari y los famosos Persi. Y todos ellos son los que pagan la edilicia. Y este salto realmente es el salto que yo les planteo aquí hoy. Conocíamos la edilicia, conocíamos las familias, conocíamos la potencia financiera de la ciudad más rica de España, de las familias más ricas. Yo siempre recuerdo cómo Enrique Melchor, un profesor de Córdoba, dice cómo es posible que Séneca en 30 años de ser hijo de un cordobés de la judería llegue a ser preceptor de un emperador, evidentemente porque los arneos tenían que tener concesiones mineras en la sierra y tener un dineral extraordinario para hacerlo en tan corto espacio de tiempo. La novedad del proyecto y la información que yo les traigo es que la búsqueda arqueológica de ese distrito minero no se ha hecho nunca. ¿Dónde están las extracciones? ¿Dónde están los caminos? ¿Dónde están los materiales? ¿Dónde está el fruto, la materia de esa potencia? Claro, estudiamos un territorio de miles de kilómetros cuadrados, miles, y en Córdoba estamos 7 o 8, no estamos más, para llenar un vacío científico que desde época protohistórica hasta época romana pone una interrogación de desconocimiento en toda la zona que yo les muestro, por ejemplo, un caso, el caso de la inexistencia de villas romanas, no por nada, sino porque nunca se ha desarrollado un proyecto de investigación en la que hoy día es una de las zonas más incomunicadas de España, mucho más que Teruel, y adolece de males, mucho más incluso que Teruel, la ausencia de tren, la ausencia de autovías, la ausencia de hospitales, la ausencia... Nunca ha habido un proyecto de investigación allí, y este es el primero que se atreve a tanto espacio. El hombre como ser humano en su limitación no tiene posibilidad de hacerlo a pie, es imposible, pero gracias hoy día a los medios que tenemos podemos hacerlo con fotogrametría, con teledetección, con todo lo que son sensores que miden y que nos dan información a distancia y que captan muchísimo terreno que jamás nunca físicamente podríamos abarcar. Dentro de esa metodología, aprovechando que el Instituto Geográfico Nacional cumple 150 años, yo traigo aquí todos los programas del Instituto Geográfico Nacional que nos han servido a nosotros y a muchísimos compañeros más en España para llenar ese vacío de yacimientos. Y cuando digo llenar el vacío de yacimientos, es llenarlo de yacimientos. De la nada a 200, casi 70 yacimientos nuevos localizados exclusivamente con los fondos en abierto públicos que pone a disposición el Instituto Geográfico Nacional a través de un portal al que todos ustedes pueden acceder. Hace 20 años esto sería imposible.
no existe o no existía esta posibilidad ni esta documentación. Entonces hemos llenado el mapa. No tendremos vidas para estudiarlo. Ahí hay cosas protohistóricas, romanas, medievales, modernas, trincheras de la guerra civil, ahí hay de todo. Pero bueno, ese territorio que parecía un saltus, parecía que no había nada, realmente responde a lo que la ciudad de Córdoba muestra en edilicia, en escultura, en familias, en monedas, en fama y en locuacidad, trayendo a colación a Marcial. Todos esos puntitos están sacados de esas fuentes, incluso la zona más cercana a Córdoba, como les decía anteriormente, pues hemos podido detectar todos estos yacimientos que son al 90% inéditos, absolutamente, y que, insisto, jamás podremos estudiar. Y es muy sencillo, en las bases del Instituto Geográfico Nacional están las ortofotografías, donde no se ve nada. Si yo les muestro esto, ustedes no ven nada, pero si yo hago así, ven perfectamente los yacimientos que hay. Si yo les muestro la dehesa, aunque aquí se ve una pequeña curvita, ustedes no ven nada, pero si yo hago así, los yacimientos se ven. Gracias a que el LIDAR, el famoso láser aéreo que nos da el microrrelieve, nos quita los árboles que nos molestan y nos da el perfil milimétrico de todo lo que pasa en la corteza de la Tierra, rescatando todos estos yacimientos que he visto. Así que vaya, por mi parte, el homenaje al Instituto Geográfico Nacional. En la protohistoria, igualmente, teníamos un único yacimiento conocido en Cerro Muriano, que es la parte más famosa de todas, el Mons Marianus, la zona del hombre más rico de las Hispanias, de Sexto Mario, pero solo conocíamos un yacimiento, que era el Cerro de la Coja, en Cerro Muriano, excavado y conocido desde hace mucho tiempo y excavado ahora por Fernando Penco gracias a la financiación del municipio con la apertura del Museo del Cobre en el sitio para explicar una potencia metalífera que hasta los ingleses en el siglo XIX estuvieron explotando. Todas estas explotaciones son recuperadas en el XIX por franceses e ingleses, fundiendo las antiguas escorias que los romanos no habían sabido agotar. Tenían el trabajo prácticamente hecho. Pero el yacimiento más espectacular, podamos decirlo así, nos lo hemos encontrado en la zona del pantano de Puente Nuevo, un poquito más al norte, donde ya Juan Francisco Murillo había localizado dos yacimientos. Con vuelos fotogramétricos nuestros, ya particularmente de los proyectos, se han podido localizar pues, dos ámbitos, que se llama la zona de las Curras y la zona de Juana la Mala, donde todos estos puntitos blancos que ven son bases de cabañas, fondos de cabañas, esas que ven ahí, que la sequía de los últimos años pues, nos ha limpiado y nos ha puesto a disposición. El pantano de Puente Nuevo, el segundo mayor de Córdoba, está prácticamente seco y nos ha permitido conocer multitud de yacimientos. Todos esos cabañitas antiguas que bueno, hemos dibujado y que espero que podamos excavar en un par de semanas, y todos los centros fortificados que también las acompañan, nos hablan de un núcleo protohistórico fortísimo, en teoría siglo VIII, siglo VII, que es contemporáneo a esa actividad metalúrgica de Colina de los Quemados en Córdoba, previsiblemente conectada, y que realmente es la salida, o realmente Colina de los Quemados lo que está haciendo es sacar el material realmente de aquí, que es donde se producía la mayor actividad metalúrgica ya en el siglo VIII, siglo VII a.C. Todos esos pueblos que he puesto antes, todos esos pequeños asentamientos protohistóricos son más o menos todos iguales, de la misma cronología, se dedican a la agricultura, obviamente a la metalurgia, no tienen gran diferencia entre sí, salvo uno, que es el de la presa, otro pantano, de Sierra Boyera en Belmez, que lo pudimos excavar también hace pocos años porque descendió el nivel. Bueno, esta es la zona del río Guardia Antigua antes de tener el embalse actual. Se excavó el yacimiento, a ver si quiere, se excavó el yacimiento, se limpió, se hizo el vuelo y realmente nos da una técnica edilicia exógena absolutamente a todo el resto de la comarca. Son zócalos de mampostería, alzados de adobe, solo existen aquí, y nos ofrecen unos materiales, en teoría, de proveniencia chipriota, siglo VII, VIII. Ya Alicia Perea, sobre el tesoro de Belmez del Museo Arqueológico Nacional, está arriba. Ya ella decía que estas piezas tenían una fuerte tradición atlántica, pero que ya tenían influjos de tecnología metalúrgica del Mediterráneo. Son los albores. Este timiaterium, este quemaperfumes que les muestro, que bueno, puede relacionarse con Baal y su animal
preferido, el señor de los sajumerios, el carnero, es decir, un sacrificio, unas hierbecitas, unos inciensos que se queman en su favor, nos habla de que a este corazón metalúrgico tan alejado y tan impenetrable de la sierra ya llegaban en estas cronologías poquitos, 2 cositas, pero llegaban estas producciones mediterráneas a este lugar, ¿no? Insisto, todos esos yacimientos están en los filones mineros, que están sobre todo en la parte izquierda, en la margen derecha, perdón, del Guadiato. En esa protohistoria también destaca, decía, la mina de la Loba con anterioridad. La mina de la Loba en Fuenteovejuna tiene una excavación, una producción calcolítica, otra del final de la Edad del Bronce y luego posteriormente la Fuerte en época republicana entre el 115 a.C. y las campañas sertorianas fundamentalmente, ¿no?, cuando la actividad decae. Y el yacimiento, que se entendía donde vivía la población que explotaba la mina, se situaba en el llamado Cerro de los Castillejos. Como todo esto, huelga decir que es propiedad privada actual, absolutamente inaccesible y, como decía, con unas dimensiones enormes como para poder prospectarlo. Pero volvemos al LIDAR y volvemos a la fotogrametría aérea. Procesando estas imágenes se ve perfectamente todas estas cuadraditos que hay aquí, son no otra cosa que el pueblo calcolítico y del bronce que hay en el Cerro de los Castillejos y que, bueno, todo eso está lleno de materiales, ya lo sabíamos, se prospectó, pero no conocíamos ninguna de las estructuras. Y es un yacimiento aproximadamente de casi 5 hectáreas, el que estamos hablando, absolutamente inédito como casi todo lo que les traigo. Podemos saber, efectivamente, que esa actividad tenía el yacimiento asociado y podemos vislumbrarlo gracias a la procesado, insisto, de datos LIDAR. Pero también hay, no puedo poner los 200 y pico yacimientos, porque si no los tendría aquí ustedes yo hasta mañana. Pero, por ejemplo, estos recintos fortificados en anillos, que pueden tener una buena secuencia, un buen pensamiento de que puedan ser estos tipos de recintos calcolíticos que estudian algunos compañeros, están asociados a todo lo que demuestro. Y solo es el LIDAR en sierra lo que nos permite vislumbrarlo. No podemos entrar en Sierra Morena, no podemos cortar las encinas, es imposible, pero podemos ver el suelo con la magia de poder quitarle los árboles, gracias a todos los que les cuento. Ahí lo ven un poquito, incluso un anillo bajo, otro anillo y otro anillo. Está forzada la imagen, evidentemente, y aquí ven cómo se ve en la actualidad. Si fuéramos a pasear allí, no veríamos absolutamente nada. Esto solo puede verse desde el ordenador. No es que sea arqueología de salón, no es eso, pero solo puede verse desde el ordenador, efectivamente. Esa fase protohistórica y del bronce final, protohistórica, es decir, calcolítica y del bronce final, es una fase de producción industrial moderada o pequeña. Roma lo que hace es aplicar a eso una mejor tecnología, unos hornos que alcanzan más temperatura, unas vías de comunicación mejores, una ingeniería mejor, y lo que antes pues daba poquito o mediano resultado, ahora da un resultado espectacular, gracias a ello, ¿no? Ese primer yacimiento, ese simbólico yacimiento de la mina de la Loba, igualmente son casi 7 hectáreas. Queremos intervenir, queremos prospectar un poco más detenidamente en los años que vengan, pero la realización de algunos vuelos fotogramétricos nos hace pensar que ese poblado que se situaba entre los 2 filones, estos son las rafas, las cortas, donde extraían el material, el poblado se sitúa entre las 2, realmente son 3, quizá pueda extenderse mucho más al sur, gracias a que, bueno, estos modelos digitales del terreno nos dan todas estas formas cuadrangulares hasta aquí abajo, y es posible que no haya un poblado entre 2 filones, sino que sea un vicus metallus, es decir, un pueblecito pequeñito que tiene una mina en un sector del mismo, lo que quizá, aplicando todavía una prospección geomagnética, como esperamos hacer próximamente, podamos acabar de confirmarlo y poder decir que la Loba es mucho más que una pequeña explotación minera del final de la República. Ya lo veremos con el paso del tiempo. Bueno, la geomorfología te da muchas trazas de todo esto y nos permite conocer muchas cuestiones. Aquí lo ven, por ejemplo, todas estas protuberancias. Esto evidentemente lo hemos andado, lo hemos mirado y lo hemos prospectado. Todo está lleno de materiales y evidentemente cuando yo le traigo una imagen de estas no la hago al tuntún. He intentado pasearlo al menos antes de ponerlo. Esos pueblos eran autónomos antes, funcionaban
en función de redes clientelares y la relación que cada uno tuviera con cada uno, insisto, teniendo a Colina de los Quemados como salida del embudo. Realmente el Valle del Guadiato es un embudo hasta que desemboca en el Valle del Guadalquivir. La administración romana cambia eso, no es gestionable tanta cantidad de miles de kilómetros de terreno desde un punto topográfico, desde un punto urbano solo situado en el Valle del Guadalquivir. Roma a esto le aplica censo e impuestos y administración, y así crecen bastante las cosas. Y Melaria, que es un antiguo acuartelamiento que puede rememorarse a las guerras contra Viriato, siglo II a.C., con medio del siglo II a.C., para defender Córdoba. Realmente Córdoba no tenía defensa, por eso Viriato es capaz de clavar las lanzas su lanza en las murallas de Córdoba para contener a estas huestes lusitanas. Se funda el primer castrum de Melaria en toda esta zona. Pero realmente lo importante es que luego, con el paso del tiempo, en época agustea, sobre todo en el siglo I después de Cristo, se convierte en el centro rector de toda esta zona y el centro aglutinador de toda la actividad minera y metalúrgica, industrial, agropecuaria, que se desarrolla aquí, y son sus familias las que poco a poco van creciendo y promocionando socialmente hasta alcanzar magistraturas muy altas, sobre todo en época de Trajano. Pero Melaria no dejaba de ser un campo de cultivo, no deja de ser un campo de cultivo, todavía lo es. A día de hoy, gracias a todos los trabajos que hemos hecho estos años, el Ayuntamiento de Fuenteovejuna compró 23 hectáreas del yacimiento en este mes de marzo pasado, las cedió a la Universidad de Córdoba y desarrollaremos en los próximos años un proyecto de investigación con toda la tranquilidad que permite el tener un yacimiento cuya gestión es puramente universitaria, como es el caso. ¿Cómo conocemos Melaria? ¿Cómo empezamos? Lo primero que hicimos fue encargar unos vuelos fotogramétricos al Instituto Andaluz de Agricultura Sostenible del CSIC, que está en Córdoba, aplicar tecnología de la agricultura de precisión a la arqueología e intentar detectar cosas en el entorno. Estas fotos son de hace ya 7 años, tienen un tiempo, ¿no? Estas zonas de aquí, estas zonas de aquí. Algunas de ellas, incluso con sensores térmicos, no explico esto ahora o sí, permiten ver las malformaciones del cultivo y, sobre todo, esta imagen, aunque sea un poco fantasmagórica, nos dio los mejores resultados. Estos son sensores que trabajan en el infrarrojo cercano, fundamentalmente, en el térmico también, que captan el estrés que el cereal tiene por mengua de humedad producida por un resto arqueológico subyacente. Es decir, un yacimiento arqueológico malnutre el cultivo, el cereal se estresa, necesita humedad, quiere crecer, se calienta y el sensor lo capta. Esas alineaciones no son muros, son las malformaciones en el crecimiento de ese cereal producida por los muros que están debajo. Pero nos dio el curso de la vía Córdoba-Mérida perfecto y nos dio edificios como este que ven en la imagen. Fotografía óptica, ortofotografía óptica, térmica y infrarroja, procesado después por distintos algoritmos el NDVI y todos estos que trabajan los agrónomos para medir las incidencias en el cultivo, aplicados aquí, pues tienen estos resultados. Ese instituto de CSIC en Córdoba es extraordinario para ello, tienen unos sensores extraordinarios. Pablo Zarco, por desgracia, su director está hoy en la Universidad de Melbourne, pero él le hace lentes a la NASA y tiene unos drones espectaculares y unos ordenadores espectaculares para trabajar. Aquí lo ven en la fotografía óptica, los edificios, y aquí lo ven en el procesado en DVI por índice de, bueno, da igual, con el sensor del infrarrojo cercano, como ven en la imagen. Incluso se ve también la línea de muralla con las torres, bueno, se ven muchas cosas. Algunas calles, por ejemplo aquí, este es el edificio que les he enseñado y algunas calles, todo esto se hizo desde un dron, se voló desde un dron, efectivamente, no desde avioneta. En la imagen óptica pues también se ve, esto es una fotografía normal, se ve como el cultivo está más seco por la vía que va debajo y como el edificio evidentemente está más seco también por el muro que tiene debajo y que lo malnutre. Se hizo una puntual actividad geofísica ahí con un magnetómetro para ver si eso era real y efectivamente pues salió el edificio que ven en la imagen, con lo cual esa intuición aérea que no está tocando y que hay que confirmar fue confirmada por un sensor que sí toca
como es un magnetómetro. Un día la excavaremos y podremos testar desde la realidad arqueológica qué ha visto el gradiómetro y qué ha visto el algoritmo, fundamentalmente, en ese infrarrojo que decíamos. Hace 20 días hicimos una prospección geofísica, el 23 de diciembre, 22 de diciembre prácticamente, sufragada por la Junta de Andalucía, y se recuperó efectivamente ese tramo de la vía, pues que se ve perfectamente aquí en el gradiómetro, en la prospección magnética, y continúa, aquí lo ven, en el infrarrojo igualmente de los servidores del PENOA. Con lo cual tenemos prácticamente 560 metros lineales de la vía Córdoba-Mérida atravesando Melaria, a los cuales se adosan o se asoman los edificios de la ciudad, pues como los pueblos de toda la vida, que la carretera pasa por el centro y las casas y los negocios y los ayuntamientos se han ido poniendo en función de esa vía. Hoy tenemos circunvalaciones, pero eso no era lo natural, ¿no? Entonces, al contrario que Torreparedones, que Écija, que Córdoba, que tantas ciudades romanas que son cuadrangulares, rectangulares y tienen su centro cívico en el centro, Melaria es una ciudad lineal que tiene su arquitectura en función de una vía mayor, como es la Gran Vía Córdoba-Mérida. Esa Melaria pasa luego a ser municipio, Roma le da estatuto de ciudadanía romana, esos melarienses que antes no lo eran pasan a serlo y bueno, acaba regiendo todo el territorio. Insisto, esas familias preponderantes de Melaria que tenían las concesiones mineras acaban teniendo magistraturas muy altas a nivel provincial. Hicimos también por primera vez en España la aplicación de radar de apertura sintética a la prospección de yacimiento. Siempre pongo el ejemplo cuando ustedes ven en el telediario que la Guardia Costiera italiana ha localizado una embarcación que viene de Libia de noche, pues es complicado localizarlos de noche. Tienen la constelación de satélites como SkyMed, radar más avanzada del mundo, hasta tal punto que los americanos obligaron a compartir datos a los italianos. España hoy tiene su propia constelación, el satélite Paz, que se puso en órbita hace poco tiempo, de manera que podemos ver humedades de noche y lloviendo y cuando sea. El radar funciona siempre, es un sensor activo que funciona en cualquier condición. Podemos notar malnutriciones en el cultivo, en este caso al señor, al que era dueño del yacimiento, le entró la roya al trigo, se le pudrió y el sensor pues lo captó perfectamente y nos permitió también localizar trazados de esa vía Córdoba-Mérida que las ortofotografías no permitían verlo, solo por estos pequeños cambios de humedad en la adquisición. Incluso zonas húmedas para reconstruir el paleopaisaje de la ciudad. Evidentemente, el paisaje actual de Melaria no es el paisaje de hace 2000 años. Queríamos saber las humedades, los arroyos, los cauces, por dónde iban los 7 arroyos que confluyen allí. Melaria es una ciudad rica en agua. Y todas estas manchas blancas que nos aparecen aquí, pues son zonas más húmedas, inundables, algunas de ellas, que queríamos tener presentes en los estudios de paleotopografía, así como los paleocauces, que hoy día no llevan agua, el río va por aquí, el arroyo en este caso, pero no detectaba el paleocauce. Caminos antiguos medievales roturados y perdidos por parcelaciones actuales también se han podido recuperar y bueno, funcionó un poquito. Este sensor se había aplicado en la ruta de la seda, se había aplicado en Egipto, los italianos lo habían aplicado en todo el territorio. Aquí se hacía por primera vez y ahora los compañeros que trabajan en Clunia, gracias al satélite Paz español, ya han estudiado la detección que permite nuestro satélite en el Ager cluniensis y les ha dado unos resultados magníficos. Y espero que otros equipos accedan a esa documentación y podamos incorporar el SAR en banda X a estos estudios de teledetección. Bueno, ese Ager melariensis, ese incentivo de la producción minera, produce ciudades, obviamente. Produce natalidad, produce comercio, produce migraciones y produce que esos pequeños pueblecitos que había antes crezcan y se multipliquen, pues gracias al avance de los tiempos. ¿Qué vamos a decir? De manera que desde Melaria, a 87 kilómetros de Córdoba, hasta Córdoba, aquí abajo, se suceden toda una serie de poblaciones nuevas, de época romana,
esta comarca tenía más densidad de población en época romana que en la actualidad, había más pueblecitos, que nos están sirviendo de estructura, insisto, a lo importante que es la explotación de los filones mineros de toda la Sierra de los Santos y toda la trasera de Córdoba, sacarlos por el cauce de comunicación natural y llevarlos al río, que es lo que hace falta para exportarlos. Ahora hablaremos también de ello. En el embalse de Sierra Bollera en Belmez, igualmente gracias a la sequía, pues documentamos el horno, las piletas de decantación y los almacenes de lo que debe ser una oficina metalúrgica del siglo I después de Cristo, ligada a los filones que están enfrente, y igualmente en términos de Belmez, en la zona de los Escoriales del Hoyo, recuperamos el segundo poblado minero que conocemos. Después del de la Loba no teníamos ninguna arquitectura productiva o doméstica en un coto minero particular, en este caso sí. Es toda esta banda de aquí que ahora les enseñaré y que resalta nuevamente en el LIDAR, al cual se asocia una posible casa fuerte o fortín en el cerro de enfrente y sobre todo unas necrópolis que sí se excavaron en el paso del gaseoducto que ven ustedes por aquí y que el LIDAR lo capta perfectamente, y un estatio, es decir, la zona administrativa de la mina, donde se llevaba obviamente el día a día y donde se almacenaban los lingotes de plomo que se producían en esta zona y de los cuales hablaremos. Hoy día igualmente todo está en sierra, quedan restos murarios de un porte notable, muralla de 2 metros de ancho, y podemos conocer algo más que solo nos enseñaba la Loba. Podemos conocer un pueblecito minero más, sobre todo de época imperial, que es lo que la Loba no enseña. La Loba, insisto, son 117 a.C., campañas sertorianas, no enseña la etapa de mayor producción e incentivo de la metalurgia, que es la época que va entre Augusto y Trajano fundamentalmente. Estos pueblecitos empiezan poco a poco a enseñarla. De nuevo, en ese pantano de Puente Nuevo que les decía, ya en el propio valle, igualmente la sequía y la fotogrametría, las dos, nos han permitido recuperar una cerca romana completa, toda esta de aquí, un castellum, un puesto fuerte. Todo esto está lleno de cerámica, insisto, todo lo que enseño tiene su correspondiente material. Se hicieron nuevamente los vuelos, en este caso los hicimos nosotros. Se definió muy bien el perímetro, tanto del puesto de vigilancia, casa fuerte o castellum que vigila el emplazamiento, como de la muralla, así como de los depósitos de Opus Caementicum que están en esta zona de aquí. Es un vicus de 3 hectáreas y media, 4. Una aglomeración de segundo orden, no conocíamos ninguna. Conocíamos Melaria nada más, no conocíamos primer orden Córdoba, segundo orden Melaria, pero después Vicus, Pagus, Castela, mansiones, no conocíamos absolutamente nada. Afortunadamente tenemos aquí un pequeño pueblecito dependiente de Melaria que fiscaliza, en este caso, que controla todos los filones de las sierras de Espiel. Y luego, sobre todo, en la zona de Puente Nuevo, es que cada día que vamos empiezan a salir estructuras que tienen 50, 70, 100 metros lineales a lo largo de 11 kilómetros de pantano en el margen derecho del río. Esos pequeños pueblecitos protohistóricos que yo les contaba antes, esos fondos de cabaña, están en la linde del río, están trayendo los materiales en bruto de los filones y los están en tablas o en barcazas, los están desembarcando allí y los están produciendo en esta zona, en esos pueblecitos anteriores. Y Roma lo que hace es que a lo que antes eran 2 pueblecitos protohistóricos, hace una ciudad lineal de unos cuantos kilómetros en el margen del río, produciendo minerales de los filones de la sierra. En este caso estamos ya en el territorio de Córdoba, no en el de Melaria, y en mi opinión toda esa potencia metálica o metalúrgica, la posible fábrica de la moneda de Agripa, la CECA, todo eso no tiene por qué estar en Córdoba ciudad. De hecho, no hemos encontrado nada. Hay fundiciones en Córdoba, hay actividad metalúrgica, pero un polígono industrial, por favor, sin extrapolar a la antigüedad de estas cosas, una zona productiva tan grande,
en Córdoba capital no existe, es una ciudad volcada al río, al comercio. Realmente el pulmón productivo de Córdoba está a 20 kilómetros dentro de la sierra, en el embalse del pantano de Puente Nuevo, donde aparecen estaciones, zonas de gestión de todos esos productos ya tratados de lingotes, fundamentalmente, que deben almacenarse en una zona segura, que deben vigilarse por una guarnición, que deben administrarse y que deben salir por la vía Córdoba-Mérida, dirección la capital, donde acaban de tratarse. Y este edificio está justo al lado de esos productivos que les he enseñado antes y parece que nos da o nos completa el equipamiento que poquito a poquito vamos viendo. Y en el título de la charla, para concluir, el primer ítem que venía era la Gran Vía Córdoba-Mérida, de la cual yo no les he hablado a ustedes una palabra hasta ahora. Y lo he dejado para el final. Todo esto no tiene sentido si no tiene cauce de salida. Es imposible que por caminos mineros esas familias cordobesas que están mandando a Séneca a Roma, que están trayendo el torso tienda, que están pagando el teatro y todo lo demás, puedan usufruir fácticamente de los filones que están detrás. No conocemos la vía de época agustea, de época republicana, sería la vía protohistórica normal, que iba por un itinerario muy abrupto, prácticamente el que hemos tenido nosotros hoy día cuando éramos pequeños, una sucesión de curvas tal, pero en época comedio del siglo I después de Cristo, sino época Flavia, es decir, cuando Melaria tiene estatuto municipal, cuando Solia tiene estatuto municipal, cuando Miróbriga, cuando Artigis, cuando Regina, cuando todas esas viejas ciudades túrdulas, y queremos leer o seguir una parte de la literatura, tienen estatuto jurídico y pasan a gestionar un territorio, obviamente tienen o necesitan un nuevo cauce de comunicación que es este. Esa vía mide 14 metros de ancho, tiene las cunetas, tiene doble carril. Lo que ven ustedes no son bordillos, son muros que atan la autovía y lo que ven en medio es una espina que acaba de cincharla y de coser el abombamiento que tiene. Haciendo la broma, las carreteras principales romanas no se encharcan. El correo entre el gobernador de la Bética y el legado de Augusto de la Lusitania tiene que funcionar. Insisto que esto está conectando no solo los filones mineros, sino Córdoba con Mérida. A Mérida se va por río, por el Guadiana, evidentemente, pero la comunicación terrestre es vía Córdoba y esta es la vía que hasta época de Constantino comunica las dos ciudades. Esa vía la hemos recorrido a pie por 60 y tantos kilómetros y la hemos volado con dron y hemos hecho el modelo de el modelo tridimensional, como ven, de todo lo que hemos podido y es un cordel rectilíneo extraordinario que por kilómetros y kilómetros y kilómetros podemos seguirlo, al menos en la actualidad. Hay zonas donde se conserva mejor, hay zonas donde se conserva un poquito peor, pero cuando apenas pasa el monte de Trasero a Córdoba, Cerro Muriano, y entra en el valle, es lineal, dirección Medellín, con la vertiente fundamentalísima hacia la zona sisaponense, de donde está viniendo el cinabrio y el mercurio, que está permitiendo la amalgama, que está permitiendo que se fabrique tanta moneda en Córdoba para pagar a esas huestes militares que están en el Limes. Si no, sería improbable, o al menos la investigación de Mar Zarzalejo y el equipo de Sísapo pues va en esta línea. De esto le puedo contar poquito, dentro de poco les contaré más, ¿no? Pero en ese yacimiento de los escoriales del Hoyo, de los escoriales de Doña Rama, perdón, en la Sierra de Gata, en Belmez, los propietarios donaron al Museo de Belmez los 2 lingotes que tienen en la imagen. Son lingotes de 32,5 kilos de peso, puros a un 99% de plomo. Es decir, han sabido quitarle toda la plata. Dejado el lingote de plomo y han sabido quitarle absolutamente toda la plata. No tenemos lingote de plata por ahora. Y obviamente el poderío de estas sociedades estaba en la venta y en la exportación de estos lingotes. Estos lingotes deben servir al territorio, pero fundamentalmente esos lingotes, desde la zona de Puente Nuevo y la zona donde aparecieron, en Doña Rama, justo aquí, deben bajar a la Gran Vía Córdoba-Mérida, venir a Córdoba, confluir con el cinabrio y el mercurio de Almadén y llegar
a la circunvalación, que sabemos, de época romana, que rodeaba la ciudad. Tenemos la vía, el enlosado de la vía, que es el actual Paseo de la Victoria en Córdoba, circunvala la ciudad antigua y comunica con la vía que va a la sierra, por la cual esos materiales llegaban al río, al puerto fluvial de Córdoba. Lingotes similares han aparecido en Chipiona, estos son los del Museo de Cádiz, aun cuando el sello que tienen aquí no es el de los lingotes que yo les he mostrado, y finalizando con las rutas del comercio marítimo que tienen estudiadas, entre otros, los colegas franceses Christian Ricot y Claude Homer. Realmente la función de esa producción metalúrgica era embarcarse en esas rutas del Mediterráneo y posiblemente no está la evidencia en ningún caso, pero sabemos que las societates territoriales del Alto Guadiato, de los Pedroches, sea la sisaponense, sea la castulonense, estaban gestionadas por los soci y los miniari de Roma, que posiblemente los puertos de Minturno y de Pozzuoli se recepcionaran, al menos los productos de las soquetas castulonenses sí se recepcionaban en Minturno y llegaban a Italia. En el camino de vuelta viene vino itálico, viene cerámica itálica y vienen productos que no deberían venir si no existieran estas rutas del metal. Igual que en el siglo XIX la moda francesa llegaba a Peñarroya, Pueblo Nuevo y a Madrid, y en Córdoba no había quien encontrara absolutamente nada. Los colegios bilingües estaban en Peñarroya, Pueblo Nuevo, los liceos estaban en Peñarroya, Pueblo Nuevo, los idiomas estaban en Peñarroya, Pueblo Nuevo. Era un sitio muchísimo más cosmopolita que la agraria Córdoba, gracias a que esos productos del XIX en manos francesas llegaban también vía del comercio hacia Europa y entraba toda esa producción. Lo mismo en época romana. De ahí que entendamos que no estamos en un coto del actual norte de Córdoba, sino en un borne, en el principio de una cadena productiva que comunica estas pequeñas aldeas actuales con todas las rutas del Mediterráneo. Hasta ahora, si uno mira la bibliografía, siempre se suele tender a decir que los productos de La Serena y de Alcudia bajan a Córdoba, los de Almadén por la vía Almadén, los de La Serena y el Guadiato de los Pedroches por la vía que les he mostrado, se embarcan en barcazas, van por el Guadalquivir a Hispalis, a Spal, al puerto fluvial. Recuerden que Sevilla en época romana es puerto marítimo, o puerto fluvial, en época fenicia era puerto marítimo, y desde ahí a Cádiz. Realmente, dependiendo si el transporte era en carros o era en mulas, la salida es una u otra, y ahí Enrique Merchol lo tiene visto y él prefiere pensar que para época republicana, sobre todo, la salida sea vía carretera y vía mulas, vía Málaga, que es la salida natural más cercana que Córdoba tiene al mar, ¿no? Y eso es todo lo que tenía que explicarles de una zona tradicionalmente minera, perdida y abandonada después de que hace prácticamente 30 años se desestructuraron toda esa enorme producción en manos francesas que venía de toda esta época. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí y espero que le haya alumbrado y conocido y acercado un poquito más una parte muy adentro de nuestro país. Muchísimas gracias. Encantado de la vida, sí, claro que sí. Nada, muchísimas gracias al profesor Monterroso Checa. Y ahora, bueno, si hay alguna pregunta. Van a bajarle un micro. ¿Tiene algo que ver en este tránsito, digamos, de Córdoba? Regina, Plinio lo dice, paga impuestos en Córdoba. Es de esas ópida non in nobilia, de esas ciudades de no menor nobleza, que pertenecen al conventus de Córdoba. Hoy día está en Badajoz, pero era igual que Melaria en la antigüedad, o que Sisapo, si queremos, o que Solia. Todo el eje, no me he traído la imagen, pero todo ese territorio de Córdoba, en la mitad tiene un eje que es Regina,
Melaria, Solia, Sísapo, que está en el centro del territorio. Por lo tanto, sí, a su pregunta, Regina está en la misma situación que yo les acabo de contar. Y la primera cuestión, si eran societates o eran privados, la explotación de la loba debió ser una explotación privada en su día. Sabemos que en época imperial eran las societas sisaponenses fundamentalmente y la castulonense las que centralizaban la producción. No quiere decir que no hubiera pequeños productores menores que acabasen versando su pequeña producción en estas sociedades mayores. Pero lo que sabemos actualmente es que son grandes concesiones mineras, las dos, la castulonense y la sisaponense, las que explotan los montes de Córdoba. No exime que pequeños productores, insisto, pequeños filones vendieran o acabaran versando el material en ellas, pero no hay testimonio, no hay ningún lingote de un privado, como en Cartagena o en otros sitios, no tenemos ese testimonio de eso, ni epigrafía tampoco que lo demuestre. La única epigrafía que hay es la que nos dice que la societa sisaponense tenía el permiso de paso de un ancho de 15 pies por la vía que iba a Montes. Realmente, ya lo veremos más tranquilamente, la vía mide lo mismo que la servidumbre que dice la inscripción. Entonces, realmente el paso es, en mi opinión, la apertura de esa vía ad Montes que dice la inscripción, ¿no? Entonces, la concesionaria de los Montes de Córdoba era, al menos, la societa sisaponense. Al menos. No le he escuchado, disculpe. Que si Artigis es Castuera. Que si Artigis es Castuera y si se sabe algo de las minas. Pues yo a eso no sé responderle. Si Artigis es Castuera tiene parte de probabilidad, pero y sobre las minas de La Serena, efectivamente, compañeros ahora, por ejemplo, Marjan de la Universidad de Sevilla están trabajando igualmente en las minas de La Serena, en las mismas fases que yo he contado. Como la pregunta que me hacía la señora es lo mismo, no he incidido en Badajoz por la cuestión administrativa actual, pero la dinámica histórica es la misma. Si yo hubiera continuado con estos recintos fortificados hacia Badajoz, hubiéramos seguido el poblamiento protohistórico y si lo hubiera seguido en época romana, lo mismo. Por lo tanto, sí, claro, igualmente Artigis paga impuestos en Córdoba en la antigüedad y está en ese tránsito, dice el itinerario antonino, Córdoba, Melaria, Artigis, Metelinum Emerita, que son las paradas fundamentales de esa vía que yo les contaba. Adelante. Bueno, Antonio, tremendamente... Sí. Que tremendamente agradecido de parte del Instituto Geográfico Nacional por toda... Estoy tremendamente impactado. Radar de apertura lateral, espectacular. La verdad que me has dejado tremendamente impresionado. Comentarte también que empezamos el año que viene, probablemente nos gustaría empezar este año a volar un vuelo a 5, de todo el territorio nacional, a 5 puntos por metro. Y nada, a tu disposición y desearte que todavía localices muchas más cosas. O sea, Javier González Matesán es subdirector general del Instituto Geográfico Nacional de Observación del Territorio y para mí es un placer enorme tenerlo hoy aquí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Almudena. Te oigo, sí. Sí, sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por la presentación y sobre todo porque habéis sido muy valientes a lo largo del territorio de que efectivamente había muchos indicios de que era, muchos indicios de que es una zona muy rica, muy interesante y que efectivamente Córdoba no se explica de otra manera, solo se explica por la existencia de minería y sin embargo es un tema que había quedado completamente de lado y la verdad es que tenéis ahora mismo un caudal de información que os va a llevar su tiempo procesarlo todo y ponerle orden, ¿no? Entonces, bueno, a mí me han surgido, como podrás imaginar, muchas cuestiones, entre otras cosas porque algunos de los aspectos que has tratado, pues también los he trabajado yo, incluso con Cristian Ricó, sobre la organización de esos territorios en relación con las minas. Una cosa que me ha parecido muy interesante es poner también sobre la mesa la fase altoimperial, porque existía siempre la tradición de que la minería de la zona de Sierra Morena o Guadalquivir era básicamente republicana y que luego había una especie de traspaso de capitales hacia la producción agraria y está claro que no, que durante todo el Alto Imperio son actividades que convivieron y compartieron territorio.
es evidente también la parte social, ¿no? La existencia de esas grandes familias que solo se explican por eso. Yo creo que la gens Maria y toda la historia de Sextus Marius solamente se explica por eso, ¿no? Porque hay muchos intereses mezclados, intereses públicos e intereses privados, que es uno de los temas que falta ahí un poco por resolver también, esa que lo preguntaban antes, ¿no? De qué parte tiene de peso el fisco imperial ahí y qué parte tiene la gestión privada, llamémosle privada, aunque no sea exactamente privada en muchos casos. Pero hay una cosa que me gustaría preguntarte, aunque sea así muy rápido, porque siempre me lo pregunto también a mí misma. ¿Cómo se articula esto con la configuración de un territorio colonial? O sea, esas minas, ¿qué relación tienen cuando a Córdoba se le asigna un territorio colonial? ¿Tienen una relación territorial? ¿Son metala que funcionan de una forma extraterritorial respecto al de la colonia? Entonces, me gustaría saber si tienes alguna, o si estáis trabajando algo en esa línea. La última cuestión es bastante interesante y bien discutida. Los historiadores de la antigüedad, Enrique Melchor, por ejemplo, él considera que el coto minero es un saltus y que tiene administración distinta a los intereses de la colonia. No tenemos nada absolutamente de epigrafía que nos diga ni lo A, ni la A ni la B. La primera fundación de Córdoba, en teoría, es una fundación militar, no de itálicos. Cuando Estrabón dice lo de los indígenas celestos que fundaron Córdoba y que vinieron de Colonia de los Quemados, yo a raíz de esto me pregunto si no serían, entre comillas, esos señores de la minería que tenían las concesiones en época protohistórica que acaban incorporándose a esa nueva realidad, ¿no? Cuando en época cesariana o augustea Córdoba sí es una colonia de derecho romano, evidentemente todo esto tiene que pasar a estas grandes familias conservadoras de Córdoba, como eran los Annei o los Mari, y tener una preponderancia. Pero si esas minas las gestionaba la colonia o estaban en manos del emperador, con un saltus de por medio, no sé decirte. Intuyo que cuando él se guarda las minas de Sísapo, sabe las minas de Cinabrio y de Mercurio de Sisapo, deja las de Galena en manos de los privados, pero imagino que habría un control fuerte, sobre todo después de que se volviesen a confiscar las minas en época Julio-Claudia, ¿no? Entonces, luego en época Flavia ya sabemos que no, que eran otra vez concesiones, pero no tenemos realmente más que opinión, no te puedo dar ningún dato fehaciente donde te pueda dar una opción o la otra. Y lo primero que me decías, efectivamente sí, la percepción hay que cambiarla diametralmente. No se puede explicar, no se podía explicar. Los historiadores de la antigüedad han tenido, yo creo que esto más claro que nosotros los arqueólogos, bastante tiempo, ¿no? No se podía explicar la presencia de gobernadores, la presencia de legiones, la presencia de itálicos, la presencia de productos en una ciudad agraria que tiene muy poquito de término agrario, porque es un poquito de la margen derecha del río, un poquito de la margen izquierda. Sabemos que Ategua es municipio en época Flavia, con lo cual Córdoba llegaba por el sur a 17 kilómetros, no llegaba más. La potencia está en las minas. El problema es que esas minas están en una selva inabordable, no solo por el medio físico, sino por un medio puramente académico, ya lo sabes, y que afortunadamente pues yo me puedo beneficiar de todos los estudios que vosotros y otros colegas han llevado en otros distritos mineros de España para saber dónde tengo que tocar, ¿no? Pero mi intención es que esa percepción, siempre que hablo de esto, empiezo con la misma percepción del paisaje. Siempre digo lo del valle, lo de Córdoba la Llana, no. Córdoba es una ciudad de piedemonte y de montaña, insisto, con el desnivel que tenemos. Y tenemos filones, no lo he traído hoy, pero si cargo las cartas metalogenéticas del IGME en el SIG y a eso le pongo los filones antiguos, por supuesto coinciden todas. Y Clodomer, ya lo sabes tú mejor que yo, empezó yendo a la Sociedad Metalúrgica de Peñarol de Pueblo Nuevo a que los franceses le dieran la información de dónde estaban los filones y reconocer todos los filones antiguos. Por lo tanto, lo que yo les muestro hoy quizá no sea ni la mitad o parte de lo que nos quede por saber y desconozcamos. En Belmez, afortunadamente, hay una escuela de ingenieros técnicos, lo que siempre hemos llamado en el pueblo la escuela de peritos de minas, que son geólogos, son tal, y ellos cada vez que vas allí te cuentan un filón nuevo y te vas a las cartas del INME y no está. Entonces hay que cogerlo uno por uno a que te lleven y poniendo los filones en el mapa y poco a poco incrementando
incrementando los puntitos. Pero tiene razón Almudena en que parecía que en época republicana acababa la minería con la loba, que luego Córdoba era una ciudad financiera, de funcionarios y no. La producción ingente de plomo, fundamentalmente, o de derivados de la galena, es entre época Julio Claudia y época Flavia, y época trajanea, si me apuras. Cayo Sempronio Esperato, melariense, llega a ser flamen de la provincia bética, es decir, el flamen, el sacerdote, entre comillas, que preside una vez al año la asamblea de todas las ciudades y municipios béticos en Córdoba. Ese era melariense. Su familia está en Melaria. Melaria le decreta pública sepultura y estatuas ecuestres en su locus sepulcrale, digámoslo así, ¿no? Evidentemente, y los sempronios los tenemos desde época republicana. Tenemos epigrafía época republicana, época Agustea, Julio Claudia y Flavia. Pues eso eran los que tenían las minas allí y consiguen ser magistrados en época de Trajano. Por lo tanto, quien lo sabe, el Guadiato agrícolamente no es la campiña, no es una zona fuerte. O sea que esta época, al menos de Domiciano y de Trajano, el fuerte sigue siendo la minería. Y Córdoba lo resiente, porque el último edificio monumental que se hace en Córdoba es el templo de la calle Claudio Marcelo en época domicianea. No tenemos arquitectura trajanea, no tenemos arquitectura adrianea, no tenemos arquitectura antonina, no tenemos siglo III. Eso ya es itálica, écija, las que el siglo II y el III lo reviven mucho mejor que nosotros. Y yo creo que esto tiene que ver en que ahí sí la minería debió pegar un bajón fuerte, o por el comercio dácico, o por la preponderancia de Hispalis, o por lo que queramos, pero no, evidentemente que sí, tienes razón en la doble percepción, en la del paisaje y la de la cronología. Esperemos que algún día la gestión nos aparezca algún documento, y que sería un tesoro, y podamos ver esa gestión, cómo se aquilataba mucho más de lo que hoy podemos saber, que no llega más a lo que yo le decía a usted, a saber que son las grandes sociedades concesionarias las que están explotando esto. Ahora, ¿eso iba al fisco de Córdoba a la colonia o iba al fisco imperial? Eso lo tendremos que ver con el tiempo. Gracias, Almudena. Javier, dime. Yo voy a preguntarte por un aspecto que figura en tu título, en el título de tu conferencia, lo de zona aurífera. No te he escuchado. Zona aurífera. Zona aurífera, sí. Evidentemente, como tú nos has explicado, hasta ahora fundamentalmente todos sabíamos que Sierra Morena en general producía cobre, producía plata, producía plomo, pero sabemos por las fuentes, porque cuando Tiberio confisca las minas de Sexto Mario, también menciona el oro. La pregunta es, ¿tenéis alguna evidencia nueva acerca de dónde puede, digo en la zona cordubense, claro está, de dónde puede proceder esa denominación de la riqueza de Sexto Mario como gran poseedor de minas también de oro? Filones de oro que no sean que no sean derivados del cofre, ni de montera sulfurosa, ni amalgamados. Puros de oro solo hay un filón en la Sierra de Gata, justo al lado de los lingotes que he puesto antes. El único que el IGME reconoce. Uno, pequeñísimo, que no explica la fama literaria que ya sabemos. O la fama literaria viene de que el cobre amalgamado lo pasaban a oro, o Silio Itálico dice: nunca cesó de ser de oro la tierra de Córdoba. Pero ojo, el oro no tiene por qué ser el metal. El oro puede ser la época, la áurea aetas, cuando escribe Silio Itálico, y la concepción general de riqueza. Igual que Melaria no es la ciudad de los que hacen miel. Melaria es la ciudad de los dones de la miel, que son los de los dioses, en sentido simbólico. Es para mí ese áureo, yo pongo tierra aurífera, copiando a Silio Itálico, en el sentido de tierra eminentemente rica y productiva, que carece de filones puros de oro, absolutamente, a menos que por amalgama pudieran sacarlo de los derivados. En ese caso sí, pero no hay ningún dato, ninguno que yo pueda darte para decirte que hay explotaciones de oro en toda la superficie que te acabo de mostrar. Ninguno. ¿Algún otro comentario? Bueno, al hilo de esto que comentabas hace un momento, de la explotación del oro y ese carácter, a mí me recuerda un poco lo que es también la explotación de
de los metales en América y la percepción que tenemos. Que lo habitual es pensar que la producción de metales en América se basaba en grandes cantidades de oro y casi todo el mundo piensa en el oro. Y sin embargo, la producción importante de América fue con muchísima diferencia la plata. Y seguramente pues, pueda tener ese sentido de vincular el concepto del oro con riqueza en general, que podía ser de otros metales y por supuesto, de lo que significaba la plata. Casi Córdoba me parece como si fuera un Potosí, ¿no? de Bueno, época imperial. Es que realmente acabo hago un apunte con la pregunta que antes me hacían. Esas monedas de la teórica ceca de Córdoba no tienen simbología cordubense ni provincial, no. Esas monedas que se fabrican en Córdoba tienen los laureles de la casa de Augusto en el Palatino y los honores que el Senado le concede a Augusto por la devolución de las provincias. Y tiene el clipio de la virtud que se le da de emperador. Tienen todos los signos de la propaganda de la Aurea Aetas, del siglo de oro, que Augusto pone en práctica a partir del 19 a.C. para cerrar las guerras civiles. Esos símbolos estatales son los que se fabrican en las monedas de Córdoba. Por eso lo de Aurea, quizá en sentido más literario que en sentido puramente productivo, por cuanto no tiene sentido. Bueno, las monedas que tenemos hoy nosotros, los euros, pues tienen el rastro de Europa, algunos, ¿no? También tienen mitología, ¿no? Quieren transmitir otro valor. Por ahí iba la cuestión, ¿no? Por ahí entiendo yo un poco también eso, habida cuenta, como se me preguntaba, de que allí no hay filones de oro por ningún sitio. A pesar de que los textos dicen que el oro aparecía en los ríos y en los afluentes y que había cantidad de lavaderos de oro, pero es una realidad más literaria que física, por cuanto esa literatura no es comprobable en el terreno por ningún sitio. Nada, pues felicitarte por el proyecto, que realmente es impresionante la cantidad de información y de datos que aporta. Y lo interesante de la colaboración con otras instituciones como el Instituto Geográfico Nacional y toda esa riqueza de informaciones que los trabajos en equipo y de distintas especialidades pueden aportar. Y nada, esperamos que continúen las investigaciones y conozcamos muchísimo mejor que podamos contarlo en otra ocasión. Muchísimas gracias. Eso es. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos por su asistencia y gracias al profesor Monterroso Checa.